todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Amén. Dios Padre y bendito Salvador, necesitamos oír tu palabra. Necesitamos alimentarnos de esta palabra tan viva y tan eficaz. Como la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que no solo de alimento físico el hombre va a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permítanos, Señor, que estas palabras, las cuales tú has plasmado en estos 66 libros llamados la Biblia, tú nos permitas, Señor, hablar de acuerdo a ellos. Por amor de tu glorioso y bendito nombre, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Redargúyenos, exhórtanos, Señor. Repréndenos con toda paciencia y doctrina. Te lo suplico, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. Ponga temor a Dios en nuestros corazones. Temor al Señor es lo que nuestra alma necesita. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Lo hemos dicho, estamos estudiando hace ya hartos meses los 12 profetas menores. Estamos estudiando verso a verso cada uno de estos libros de los 12 profetas menores. Hemos estudiado en primer lugar el libro de Abdías, aquella profecía en contra de aquella ciudad de Esaú. También hemos visto también la profecía del profeta Nahum de Elcos, el cual profetizaba en contra de los asirios, lo cual es muestra de lo que acontecerá en Abdías con todos los soberbios y la muestra de lo que acontecerá con todos aquellos que le han hecho daño al pueblo de Dios y han insultado al Dios, al único Dios verdadero. Sofonías no es diferente. También habla acerca de la ira de Dios, habla a través del juicio de Dios. Y lo hemos visto anteriormente de acuerdo a la introducción que hicimos hace 2 domingos atrás, que los tiempos en los cuales vivía Sofonías, en los tiempos en los cuales a él le tocó nacer, eran tiempos difíciles. Tiempos en los cuales por mucho tiempo, aproximadamente 75 años, el pueblo de Judá, aquella porción de Israel llamada Judá, había sido una colonia asiria por mucho tiempo. Por lo cual los asirios habían impuesto su religión, habían impuesto sobre Judá todo lo que tiene que ver con sus falsos dioses. Debemos entender que era tanto el paganismo, no solo en el sentido religioso, sino también en el sentido cultural, que en 75 años ya habían personas que no conocían la palabra de Dios. Los tiempos de Sofonías eran tan terribles que el libro de la ley se había perdido. El libro de la ley no estaba en ningún lado. Había sido olvidado. Eran tiempos tan terribles de apostasía en los tiempos de Sofonías, que si una persona entraba a la casa de Jehová, podía ver un ídolo adentro mismo de la casa. Esto había sido obra de Manasés, uno de los reyes más perversos de la tribu de Judá. Entonces vemos que estos tiempos son terribles, y esta profecía propiamente tal está dirigida a Judá. Pero antes de que esta profecía en contra de Judá viniera, se hace en el versículo 2 y versículo 3 un alcance a la ira de Jehová, la cual tendrá lugar no solo sobre Judá, no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones encima de la tierra. Y hemos visto que el pecado que el hombre y la mujer cometieron es tan grave, que hasta los animales y aún la misma tierra
tendrán que perecer y ser despedazadas y destruidas por la ira del Señor, para darle paso a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Porque el Señor es quien hace nuevas todas las cosas. Pero ahora el versículo 4 se colocará en el contexto a quien va dirigida esta profecía. Cuando estudiamos un libro de la Biblia, cuando estudiamos una profecía, en primer lugar, debemos entender que para estudiarla debemos estudiarla de acuerdo al contexto en el cual fue escrita. Y desde esa historia o desde ese contexto, desde esa profecía, nosotros entender o sacar una lección aprendida. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, aprender. Porque las cosas que antes fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Entonces veamos esta conversación entre el profeta Sofonías y su profecía dictada por Dios en contra de la tribu de Judá, en contra del reino de Judá. Aquí el Señor es claro y dice: extenderé mi mano sobre Judá. Una cosa siempre debemos entender: cuando el Señor va a hacer o determina un juicio sobre una nación, sobre un mundo en su totalidad, el Señor lo hace con justicia, el Señor lo hace con justa razón. Si Judá iba a experimentar la destrucción, la ira y el castigo de Dios, lo haría porque se lo merece. Así cada uno de nosotros debe entender que desde Adán y Eva hasta nuestros días y hasta los días que queden del futuro terrenal, cada persona que nazca en esta tierra nace siendo un pecador y nace siendo un merecedor del justo castigo de Dios. Cada persona, cada uno de nosotros no puede excusarse delante de Dios y decir soy una buena persona, porque eso sería la más grande mentira que un ser humano hace. Porque el único bueno es Dios, el único perfecto es Dios. Cada uno de nosotros somos pecadores y merecemos el justo castigo de Dios. Lo merecemos por apartarnos de su palabra. Lo merecemos por continuamente fallarle al Señor. Cuando hablamos del cristianismo, la palabra del Señor nos enseña como doctrina, y así lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, es decir, el pueblo de Israel y todas las naciones bajo el cielo, que todos están bajo pecado. Cada ser humano es un pecador y merece el castigo de Dios. Entonces, ¿cuál es la única manera en que usted y yo podamos ser salvos? Solamente por la gracia. No hay otra manera de ser salvo. No será su esfuerzo, no será sus intenciones de ser bueno. Sus intenciones de mejorar las cosas solamente la empeoran. La única manera en que usted y yo podamos ser salvos es solo por la gracia de Cristo. Y si el Señor, como dice el verso 4, extenderé mi mano sobre Judá. Si Él extiende su mano sobre Judá para destruirla, lo está haciendo con justa razón. Si como anteriormente dijo, destruiré a los hombres, a las bestias, a las aves del cielo, a los peces del mar, cortaré a los impíos, raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Si Él dice eso, es porque lo merecemos. Merecemos ser raídos de esta tierra, merecemos ser destruidos por Dios. Pero Él, por su sola gracia y por la misericordia extendida hacia nosotros, solamente por la fe, alcanzamos la promesa tan hermosa como lo es la salvación. Y esa fe es un regalo que Dios coloca en el corazón de aquellos escogidos. Entonces vemos que en este contexto Sofonías le dice de manera muy clara: extenderé mi mano sobre Judá. Extenderé mi mano sobre Judá es un arcaísmo. Cuando hablo de un arcaísmo, entiéndase como una palabra antigua.
Y esta palabra antigua está diciendo voy a extender mi mano sobre Judá. Extender mi mano o extender la mano en un sentido arcaico significaba matar, significaba destruir, significaba dar castigo. O sea, siempre tiene que ver con muerte, con destrucción, con juicio. Entonces cuando aquí dice, extenderé mi mano sobre Judá, no está diciendo que los va a abrazar, no está diciendo que va a tener misericordia de ellos, sino que está diciendo, voy a castigarlos. Porque extender la mano es un arcaísmo, el cual es un sinónimo de traer muerte, destrucción, castigo. Por eso en 1 de Samuel 26, 9, usted puede leer este término cuando David decía, ¿cómo voy a extender mi mano sobre el ungido de Jehová? Entiéndase por Saúl. Él decía, ¿cómo voy a extender mi mano sobre Saúl? No estaba diciendo que iba a abrazar a Saúl, estaba diciendo, ¿cómo voy a matar a Saúl? ¿Cómo acaso voy a matar a un hombre del Señor? Entonces entiéndase extender la mano como un sinónimo de matar, como un sinónimo de destruir, como un sinónimo de castigo e ira de Dios. En palabras simples estaba diciendo Sofonías, Dios te va a destruir Judá. Dios te va a destruir Judá. ¿Y por qué? Usted se preguntará. ¿Por qué Dios hace esto? Lo hemos dicho, querido hermano y hermana. Judá, por más de, y lo hemos dicho, por 75 años, estaba en apostasía. Y para aquellos que recién se están integrando y dicen qué es lo que significa apostasía. Apostasía significa colocarse fuera de. Y en este caso apostasía significa colocarse fuera de la ley de Dios. Colocarse fuera de la palabra de Dios. Judá se había contaminado con las cosas del mundo. Judá se había contaminado con las tradiciones y costumbres de aquellos asirios. Es cosa muy dura y difícil cuando el pueblo de Dios, teniendo conocimiento de las cosas de Dios, se acomoda a este mundo. Por eso la palabra del Señor es clara y dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen al pensamiento actual. No os conforméis a este siglo. No sigan su vida como el mundo lo hace, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Entonces el Señor iba a extender su mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Recuerde que la capital del reino de Judá era Jerusalén. Entonces está diciendo sobre toda esta región de Judá, voy a extender mi mano, los voy a destruir, porque ustedes se han apartado de mi palabra. Porque ustedes han estado 75 años apartados de los caminos del Señor. Si usted lee con más profundidad los reyes en los tiempos de Manasés anteriores a los de Sofonías, era tan mala las cosas. Pero el Señor permitió que Manasés se desviara para probar el corazón, dice la palabra del Señor, para probar el corazón del pueblo de Dios. Y el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Apartarse de Dios. Y si el pueblo se apartaba de Dios, ¿qué es lo que sucede? Castigo. Y usted dirá, ¿por qué el Señor siempre le gusta andar castigando a las personas? Mire, porque ellos tenían un pacto. Y veamos lo que dice Levítico 26. Levítico 26. Vemos la importancia de que ellos habían hecho un pacto con el Señor. ¿Y cuál era ese pacto? Según Levítico 26. Levítico 26, 14 dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto,
yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Habían consecuencias para la desobediencia y había bendiciones para la obediencia. Por eso podemos verlo en el capítulo 26, versículo 1, cuando está hablándole aquí dice, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis vuestra tierra piedra pintada, para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios, guardad los días de reposo. Y dice, si ustedes andan en mis decretos, dice el verso 3, y guarden mis mandamientos y los pusieren por obra, el Señor los iba a bendecir. Muchas personas se aventurarían a decir, entonces, ¿la gente antes se salvaba, haciendo un paréntesis, se salvaba en el Antiguo Testamento por obras? No. Siempre ha sido un pacto de gracia. Aunque aquí pareciera ser un pacto de obras, siempre era un pacto de gracia. Y usted dirá, ¿por qué? Porque siempre había un cordero. Siempre había un animal que tenía que pagar por la culpa y así el pueblo quedar expiado de toda transgresión. Su pecado era cubierto por el sacrificio de un animal. Entonces siempre los pactos que el Señor ha hecho en la Biblia ha sido un pacto de gracia. Por eso creemos en el pacto de gracia progresivo. Que desde el Antiguo Testamento el Señor fue mostrando este pacto de gracia hasta que tiene su máximo esplendor en el nuevo pacto. Pero recuerde esto siempre. Siempre ha sido un pacto de gracia. Pero, aunque es un pacto de gracia, sí hay consecuencias para la desobediencia. Pacto de gracia no significa que el Señor le va a soportar todo lo que usted haga. Si usted no permanece en sus estatutos, si usted no permanece en su palabra, y usted puede decir, pero eso sería obra. No, sería que si no permanecemos es porque Dios no está en nosotros. Porque Él es quien debe ejecutar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es el Señor quien provoca la obra en nosotros. Y si no tenemos fruto, es porque el Señor no está en nosotros. Es así de simple. O está o no está. Entonces, hay bendiciones y hay consecuencias de la desobediencia. Hay bendiciones si somos obedientes, si permanecemos en este pacto de gracia. Pero hay consecuencias para aquellos que desobedezcan. Para aquellos que desobedezcan este pacto, para aquellos que desobedezcan las cosas del Señor sin arrepentimiento, porque entiéndase, muchas personas intentan estar en la iglesia visible, muchas personas se autodenominan cristianos, pero el jugar con las cosas del Señor, realmente trae consecuencias gravísimas para aquellos que hagan este tipo de cosas. Entonces, según el libro de Levítico, ellos delante del Señor habían jurado servir a este pacto. Pero vemos que pasó el tiempo, pasaron los años, y por 75 años el Señor toleró estas cosas. Y no los consumía y no los destruía. Y pasaba el tiempo y el Señor seguía siendo lento para la ira. Pero llegó un minuto en el cual ya colapsaron al Señor. Llegó un minuto en el cual el juicio tenía que venir para que se cumpliese lo que antes ellos mismos habían dicho que querían. Por eso, cuando las personas se van a bautizar en nuestra congregación, siempre le decimos estas cosas. Si uno va a tomar el nombre del Señor, el agua del bautismo, lo va a tomar por un juego o por cualquier cosa que se vino a la mente, tengamos cuidado con jugar con las cosas del Señor. Con las cosas del Señor no se juegan, porque hay consecuencias para aquellos que desprecian la palabra de Dios. Entonces, una cosa es muy clara. Judá había invalidado el pacto. Y al invalidar el pacto, el Señor es lento para la ira, no lo destruyó al tiro. Pero cuando ya llega el minuto en que ya el Señor ya está harto de su idolatría, está harto de las cosas malas que ellos hacen, el Señor, ¿qué es lo que hace? Extiende su mano para castigar y para destruir a aquellos que se han burlado de las cosas del Señor.
Usted puede decir, pero hermano, ahora estamos en la gracia. Siempre hemos estado en la gracia, entiéndalo. Siempre ha sido un pacto de gracia. Solo que ha sido de manera progresiva y se ha ido mostrando de manera más clara hasta ahora que tenemos este pacto de gracia, el nuevo pacto. Y, como le dije anteriormente, no vea algo como eso era del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Hebreos 10:26. ¿Qué pasa en el nuevo pacto? Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 10. Y es un texto también muy conocido por nosotros. Hebreos 10, verso 26. En el pacto de gracia, en el nuevo pacto, mire lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces aquí está diciendo, aquí no está hablando de los salvos, no está hablando de los verdaderos hijos de Dios. Aquí está hablando de aquellos que, estando en una iglesia, tomando el nombre del Señor, tienen un conocimiento intelectual. Lo hemos ido repitiendo esto. Hay personas que han sido transformadas por Dios y sus entendimientos renovados, y hay personas que intentan cambiar por sus fuerzas y han creído en la palabra del Señor, pero solo de manera intelectual y de manera humana. Pero aquellos que creen las cosas de manera intelectual, sucede lo que el Señor ya había explicado en la parábola de la semilla, que son personas que creen por un tiempo, pero luego se apartan, porque lo hacen de manera intelectual, lo hacen de manera humana. Pero para estar en los caminos del Señor hay que nacer de nuevo, porque ninguno puede ni siquiera contemplar el reino de Dios si no naciese de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa en este pacto de gracia? Si una persona ora, es que eso acontecía con Judá nomás, no. Queremos decir, si esto aconteció con Judá, va a acontecer contra todos aquellos que jueguen con las cosas de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Piense esto por un momento. En el antiguo pacto, una persona que invalidara la ley de esta manera, aquellos que jugaran con las cosas de Dios debían morir irremisiblemente. Pero mire lo que os sucede en el nuevo pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, verso 29, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el que fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, ¿es diferente? ¿Es diferente? No es diferente. Porque el castigo vendrá sobre aquellos que jueguen con las cosas de Dios. Va a venir. Y va a extender Dios su mano para castigar y para derramar su ira sobre todos aquellos que jueguen con las cosas de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hay gente que le tiene miedo al demonio, hay gente que le tiene miedo a algo que pueda pasar en la vida, pero déjeme decirle que el miedo más grande que usted debe tener es caer en las manos de un Dios vivo. Y este Dios vivo no es cualquiera, es el único Dios viviente, el cual debemos acercarnos a Él con temor y con temblor. ¡Qué terrible! Viéndolo en el contexto en el cual vivía Sofonías, qué terrible es para el pueblo de Judá sufrir el castigo de Dios. Pero debemos entender que dentro de este castigo, por eso colocamos como título castigo o juicio. Por eso colocamos castigo o juicio. Debe entender que cuando vienen este tipo de remesones, cuando vienen este tipo de correcciones de parte de Dios, a los hijos del Señor, el Señor los va a corregir. Pero a los que juegan con las cosas del Señor, los va a enjuiciar. Los que son de Dios van a ser corregidos.
los que no son de Dios y juegan con las cosas de Dios van a ser enjuiciados. ¿Qué sucederá para aquellos que de alguna manera están en los caminos de Dios, pero están siendo arrastrados por el error de los inicuos, pero están siendo arrastrados por estas cosas y se están dejando llevar por la corriente y las costumbres de este mundo? ¿Qué les va a pasar si son verdaderos hijos de Dios? Van a ser corregidos. ¿Y qué dice la palabra del Señor con respecto a la corrección? Según el Salmo 39. Salmo 39. Porque en Judá habían dos tipos o dos clases de personas: aquellos que eran verdaderos y aquellos que eran farsantes. Aquellos que eran el Judá espiritual y aquellos que eran el Judá mundano. Porque siempre debe existir y debe entender esta separación. Pero cuando vino este castigo, vino para todos. Pero en uno de manera de juicio y el otro de manera de corrección. El Salmo 39, Salmo capítulo 39, Salmo 39, versículo 8 dice: líbrame de todas mis transgresiones. Aquí está hablando de un verdadero cristiano. Dice: no me pongas en escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿La corrección del Señor viene sobre sus hijos también? Sí. Cuando nos empezamos a desviar de las cosas de Dios, el Señor tiene que corregir a sus hijos. Y cuando venía esta corrección, aquí el salmista David lo podía graficar de esta manera. Dice así: quita sobre mí tu plaga, porque estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Señor, los golpes de tu mano están siendo muy fuertes. Los golpes de tu mano están siendo muy dolorosos, Señor. Pero me arrepiento de lo que hice. Estoy pagando por lo que hice. Estoy recibiendo las consecuencias de lo que he hecho. Por eso también la palabra del Señor en Hebreos 12, verso 5, usted conoce lo que dice ese texto, que si a nosotros, que el Señor perdona al que ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, no seríais hijos, seréis bastardos. Pero también el Señor nos dice que no desmayemos cuando seamos reprendidos por el Señor. No desmayemos cuando venga todo esto, no desmayemos. Glorifiquemos al Señor también en la corrección, porque si Él nos corrige es porque nos está amando y Él no quiere que perezcamos en este pecado. Pero debemos tener en cuenta que grande juicio será para aquellos que con un conocimiento intelectual se complacen en su impiedad. Porque como le dije, en Judá había dos tipos de personas: el verdadero Judá espiritual y el Judá mundano. El Judá espiritual estaba dejándose llevar, muchos de ellos se estaban dejando llevar por la idolatría, por las costumbres mundanas, se estaban dejando llevar. Es que son las costumbres del mundo, que son así, ya. Pero 75 años ya no puedo seguir tolerando que ustedes estén de esa manera delante de mí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Los castiga. Para que entiendan que no deben adorar a otro Dios, que no debe haber nada más importante para ellos que el único sabio Dios. Y para aquellos farsantes, el castigo de Dios, de una manera muy cruenta y dura, vendrá sobre ellos, porque están pisoteando las cosas de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 11, la Escritura dice así:
Lucas capítulo 10, verso 11. Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado en nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es decir, si usted lee el contexto de esto, sé que aquellos que han estudiado la palabra saben a qué punto voy. Los que tienen un conocimiento intelectual de las cosas de Dios sufrirán un castigo más tremendo y más duro, un juicio más tremendo y más duro que el que recibió Sodoma y Gomorra. Porque están jugando con las cosas de Dios. El castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra, que es la muestra en el Antiguo Testamento de la perversión más grande de la humanidad. Si el Señor los castigó, haciendo descender fuego del cielo y consumiéndolos a todos, ¿cuánto mayor castigo usted piensa que va a recibir aquellos que tengan un conocimiento intelectual de Cristo y se entreguen a las cosas del mundo y se complazcan en lo que están haciendo? Encuentren como algo bueno. Y de esos podemos encontrar montones muchas veces en las iglesias. Personas que dicen ser cristianas y se complacen en sus fornicaciones, se complacen en su mundanalidad, se complacen en las cosas malas que están haciendo. Y si alguien les viene a decir algo y dicen, ¿y qué se cree este que me viene a decir? O responde, uy, pero si esto no es tan malo, lo voy a seguir haciendo. Aunque la palabra lo diga, no creo que sea así. Aquellos saben que lo que están haciendo está mal, pero lo siguen haciendo. Y no solo lo siguen haciendo, sino que les gusta lo que están haciendo a escondidas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Juicio o corrección. Juicio para aquellos que se burlen de las cosas de Dios, jugando con estas cosas. Y corrección para aquellos que se están dejando llevar por el error de los inicuos, de aquellos que no sirven a Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17, la Escritura dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No dice va a perder su salvación. Aquí está diciendo usted puede caer de su firmeza por dejarse arrastrar por el error de aquellas personas sin Jesús, por el error de aquellas personas que se burlan de las cosas de Dios. Entienda esto. Podemos ser arrastrados por estas cosas y lamentar después cuando el castigo venga sobre nosotros. Tengamos cuidado. Guardémonos de todas estas cosas, porque Judá no lo entendió así. Verso 4, Sofonías 1:4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Luego dice, exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Dios, por medio de este juicio y corrección, quiere exterminar por completo la idolatría. Y cuando estudiamos los 10 mandamientos, lo dijimos de manera muy clara. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo hemos dicho, no es necesario que usted se postre ante una imagen, ante un mono de yeso, para estar cometiendo idolatría. Si hay algo más importante para usted que Dios, usted ya está cometiendo un acto de idolatría. Porque Dios, en palabras simples, nos está diciendo, no puede haber nada más importante que yo. ¿Hay algo más importante que Dios en su vida? Si usted es un verdadero cristiano, con castigo el Señor va a exterminar todo rastro de Baal. Va a exterminar todo rastro de idolatría que exista en su vida. Y si usted tiene solo un conocimiento intelectual de las cosas de Dios y no le importa lo que la palabra diga, aunque usted sepa que la palabra lo está diciendo, sufrirá el juicio de Dios
en carne propia y experimentará lo que es caer de manera horrenda en las manos de un Dios vivo. Exterminaré de este lugar los restos de Baal. Baal es uno de los enemigos, si lo podemos decir de esa manera, era un ídolo que venía persiguiendo a Israel desde un principio. Baal es uno de esos dioses que de manera pegajosa intentaba desde los tiempos de Josué capturar la atención del pueblo de Dios. Hay algo importante que siempre me ha llamado la atención cuando he leído acerca de Baal, que es el nombre de un falso dios. Baal significa Señor y significa amo. Adonai significa Señor también. Entonces, ¿qué está diciendo? Aquí hay un suplantador. Baal es ese suplantador. Baal es ese suplantador. Ese que quiere siempre llevar por mal camino al pueblo de Dios. Ese que quiere hacerse pasar por Dios. Por eso el Señor lo dijo de una manera muy clara. Usted no puede servir a dos señores. Está Baal y está Dios, el Dios verdadero. Está el Señor falso y está el Señor verdadero. Pero no puede servir a los dos. Porque amará a uno o va a menospreciar a otro. Va a amar a uno o va a despreciar al otro. Pero no puede a los dos al mismo tiempo. Dios quiere exterminar. La palabra exterminar significa hacer desaparecer por completo. ¿Y qué quería hacer desaparecer por completo Dios? La falsa adoración y costumbres mundanas de este pueblo. Años antes, Elías les dijo de una manera muy clara, en la Primera de Reyes 18, Primera de Reyes capítulo 18, les dice de una manera muy clara Elías las cosas como son. Verso 20, Primera de Reyes 18, 20. No se le olvide este texto. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no responde palabra. Aquí hay una cosa clara: no puede servir a los dos, no puede tener al Señor y tener algo más importante que el Señor. No pueden estar las dos cosas. Si ustedes están convencidos de que Jehová es Dios, síganle, sigan a Jehová, sigan al Dios verdadero. Pero si ustedes quieren tener algo más importante que Dios, si ustedes creen que es Baal, vayan en pos de él, pero no estén ensuciando las cosas de Dios. Porque a Dios no le gustan las mezclas. O es de Dios o no es. O Dios es lo más importante para su vida o no lo es. No puede existir algo más importante que Dios en su vida. Dios no solo quiere ser el número uno en su vida, Dios quiere serlo todo. Si usted no entiende ese principio como cristiano, nunca va a entender lo que el cristianismo significa. Nunca va a entender lo que la verdadera adoración significa. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, vayan en pos de él. Pero no mezclen las cosas. Elías desafió al pueblo. Lo desafió a decirle: ya, pues, ¿hasta cuándo ustedes? ¿Hasta cuándo van a estar queriendo al Señor y queriendo estar con, como dice cierto un dicho mundano, quieren estar bien con Dios y con el diablo? No pueden. O son de Dios o son del diablo. O aman las cosas de Dios o no las aman. Si le interesa el mundo, váyase al mundo. Pero no queremos personas que estén con el mundo y con Dios, no. Porque eso es lo peor que una persona puede hacer. Si una persona quiere irse al infierno, mejor que es en el mundo. Pero no venga a ensuciar las cosas de Dios para que después su castigo sea más terrible que si se hubiera quedado en el mundo. Pero el Señor quiere eliminar
todo rastro de Baal de Judá. Quiere exterminar todos los restos que existan de Baal en el pueblo de Judá. Quiere exterminar por completo toda la maldad. Por eso entiéndase, el Señor lo dijimos la vez pasada, ¿por qué el Señor va a tener que destruir todo? Porque todo está contaminado. Entonces, para que Dios pueda hacer todas las cosas bien, tiene que destruir todo y hacer todo de nuevo. Es así de simple. No puede haber ni siquiera un pequeño gramo de corrupción. Entonces, escuchando esta conversación entre Sofonías y Judá, nos hacemos la pregunta, porque estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, entonces nos empezamos a hacer la pregunta, ¿qué podría estar en nuestra vida siendo como un resto o un residuo de un falso señor? Baal, recuerde que es un falso amo, un falso señor. Es alguien que quiere robarse la atención, es alguien que quiere esclavizar a alguien. ¿Qué puede estar esclavizando tu vida? ¿Qué se está convirtiendo en un Baal en tu vida? ¿Qué quiere robarle el tiempo a Dios en tu vida? ¿Qué es lo que quiere sacarte de las cosas de Dios? Si lo tienes claro, una cosa te puedo decir, citando a Elías: si Jehová es Dios, síganle. Pero si ustedes creen que hay cosas más importantes que Dios, sigan a Baal, sigan a su esclavitud del pecado. Pero no pueden tener dos señores. No pueden amar a Jehová y amar a otra cosa más que al Señor. No puede existir esa igualdad. Si usted es un verdadero cristiano, se compungirá de corazón. Si usted es un verdadero cristiano, entenderá lo que le estoy diciendo de manera clara y evidente. Y si lo está entendiendo, clamará junto conmigo: oh Dios, extermina todo rastro de Baal en mi vida. Extermina todo rastro de aquello que quiera esclavizarme a las cosas de este mundo, que quiera llevarme a las costumbres de esta tierra. Señor, extermina todo rastro de falsa adoración en mi vida. Señor, extermina todo aquello que te esté robando el tiempo. Señor, extermina de mi vida y de la vida de cada uno de nuestros hermanos, oh Dios, extermine todo rastro de aquello que quiera ser más importante que Dios en nuestro corazón. Pero si usted puso atención, el pedirle esto a Dios significa que Él lo va a hacer así como, que nosotros vamos a estar riendo. No, va a ser doloroso, porque Judá tuvo que experimentar un juicio terrible. Si usted lee el libro de las Lamentaciones, si usted lee a Jeremías, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Fue algo sumamente terrible lo que el pueblo de Israel debió experimentar para entender que con Dios no se juega, y para que aquellos hijos de Dios entiendan que no puede haber nada más importante que Dios en sus vidas. Dios no solo quería erradicar de Judá a aquellos restos de Baal, sino también el nombre, es decir, la autoridad de los ministros idólatras con todos sus sacerdotes. Una cosa usted debe entender: todo servidor de Baal y los involucrados en su servicio deben ser exterminados por el juicio de Dios. Una vez más, todo servidor de Baal y los involucrados en su servicio debían ser exterminados, debían ser destruidos, debían ser asesinados en estos tiempos de Sofonías. Como anticipándose Sofonías, porque recuerde que esta profecía la hizo en los tiempos de Josías, cuando Josías estaba recién comenzando, a los 8 años de edad, 8 o 12 años si no me equivoco. Y Josías, ¿qué es lo que hace? Veamos lo que dice Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5, dice así la palabra de Dios.
Este es lo que hizo el rey Josías, una de las tantas reformas que hizo. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Saltémonos al verso 10. Dice así el verso 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Himnón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Nacmelec, eunuco, el cual tenía a cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros al sol. Verso 20. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Que lo que quería el Señor es terminar a todos los servidores de Baal, a todos aquellos que sirvan. Y entienda, Baal es un señor, es alguien que quiere ser más importante para Dios. Entonces Dios no solo va a destruir a lo que es más importante para usted, más importante que Dios para usted, sino que también va a destruir si usted o yo quiero servir a estas cosas. Si no quiero recapacitar, si no quiero entender, si no quiero arrepentirme para vida delante de los ojos de Dios, como aquellos servidores de Baal. El juicio de Dios consistía en que todos ellos debían ser asesinados y los huesos de aquellos hombres debían ser quemados. O sea que no debía quedar rastro de ellos. Pero como es el juicio de Dios, una cosa usted debe entender. Josías, ¿qué es lo que hizo? Obligó al pueblo. Pero el pueblo ya estaba tan ya con esta cosa de la idolatría metida en su mente, que lo que dice el verso 24 es importante de 2 de Reyes 23-24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después que él nació. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que con gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa del cual había yo dicho: mi nombre estará allí. El juicio viene sobre las cosas, porque el Señor quiere que usted y yo tengamos claro que no hay nada más importante que Él. Éxodo 25. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada puede ser más importante que Dios en tu vida. O Dios es lo más importante, o estás sirviendo a Baal, o estás sirviendo a un falso amo, a un falso señor. Examinémonos. Juicio o corrección. Examinémonos a nosotros mismos. Juicio para aquellos que voluntariamente, aun oyendo la voz del Señor, persistan en su pecado de amar algo más que Dios, y corrección para aquellos hijos del Señor que reconozcan que están teniendo algo más importante que Dios. Juicio o corrección. Entendamos lo que la palabra del Señor está queriendo decirnos por boca de Sofonías. Sofonías 1, verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y los nombres de los ministros idólatras, con sus servidores, con sus sacerdotes. Que la gracia y la paz de Cristo sea con nosotros. Vamos a rogarle
la misericordia al Señor. Dios Padre y bendito Salvador, suplicamos, Señor, por misericordia. Entendemos que la misericordia es aplicable cuando hemos transgredido las cosas del Señor. ¿Quién nos está robando el tiempo de las cosas de Dios? ¿Quién nos está robando la importancia más grande que nosotros debemos tener, que es Dios? Señor, aunque nos duela, aunque sea duro y difícil, extermine todo resto de Baal en nuestros corazones. Oh Dios Padre, este castigo que vino sobre Judá fue tan terrible, que aún Josías, que se convirtió de todo corazón a las cosas del Señor más que ningún otro rey, pudo aplacar la ira, porque la ira de Dios venía sobre un pueblo rebelde y contradictor. Señor, no queremos tener un conocimiento intelectual, queremos ser transformados por medio del Espíritu Santo para que aquellos mandamientos de Dios no sean gravosos para nosotros. Padre mío, ten misericordia no solo de mí y de mi esposa, sino de cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y que cada uno de nosotros sea despertado y entienda qué es lo más importante que tenemos. O es Dios, o es algo que quiere colocarse como la importancia más grande en nuestro corazón. Si Jehová es Dios, síganle. Pero si Baal, vayan en pos de él. Ayúdanos, Señor, a no estar ensuciando las cosas de Dios. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, por medio de tu gracia, por ese favor que no merecemos. Porque si algo merecemos es el castigo, si algo merecemos es el juicio, si algo merecemos es la corrección, Señor. Pero preferimos la corrección porque tú al que amas corriges y azotas a todo aquel que le recibes por hijo. Por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, extermine todo rastro de Baal en nuestro corazón. Porque tan terrible fue este juicio sobre Judá. Dios Padre, ten misericordia de nosotros. Oh Dios, ten misericordia. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Posiciona tu rostro sobre nosotros, Señor, y hallaremos salvación, porque solo eres tú el que por gracia inmerecida, Señor, puedes salvarnos. Por amor de tu bendito nombre, que nada robes, Señor, la importancia más grande, porque el primer mandamiento lo había olvidado Judá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que nada sea más importante que Dios en nuestra vida. Te lo suplico, Señor. Te lo ruego, bendito Salvador. En el nombre precioso y bendito de Jesús, que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida. Amén y amén. Glorias sean dadas al Señor, nuestro Dios y Salvador. Que nuestro Señor y Dios Santo le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas.